¿Cómo les va? Que estamos con Florencia Canale, un placer, un gusto y un lujo, porque Florencia va a estar presentando en Córdoba Pecadora el miércoles 24 en la librería, bueno, ahí en Paso del Jockey. Así que bueno, vamos a charlar un poquito con ella de esta novela que un poco se centra en la figura de Camila Gorman, pero me parece que es más bien como el retrato de toda una época, ¿no? Donde aparece Camila con este protagonismo, pero me parece que es como va mucho más a fondo. Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Fernanda. Muchas gracias por invitarme. Para mí un placer conversar con vos. Bueno, un poco lo primero que me surge, que es como esas preguntas, viste, como muy genéricas que suelen romper el hielo, digo yo, pero por ahí hemos escuchado tanto de Camila, yo creo que todos tenemos un poco en el imaginario incluso, ¿no? La película de María Luisa Bember, Claro. que sin dudas es como que subyace, ¿no? Pese a que tiene muchas décadas ya la película, pero digo, sus décadas, pero es como que subyace esa historia. ¿Qué te motivó a vos, como escritora, volver, ¿no? a esa historia, a esa figura? ¿Qué fue lo que te impulsó a volver a la figura de Camila Borman en el plano de la escritura? Saber más, porque como vos bien Ujú, decís, digamos, lo único que teníamos como un registro y bastante superficial, esa película, ujú, ¿no? De la década del 80, que además se centra específicamente en el fusilamiento, digamos, y retrata ujú. muy por arriba y con algunos errores una época. Lo que tuvo de interesante esa película fue que esa tensión sexual y esa transgresión precisamente con la iglesia. Pero bueno, mi novela anterior, La Libertina, la del año pasado, retrata la vida de la abuela de Camila, de Madame Uh-huh. Perichon. Entonces, bueno, era una excusa perfecta o un atajo ideal entrar en la historia de Camila O'Gorman. Y como vos bien decís, parece que yo no solo cuento la historia de Camila, no está centrado, esta novela no está centrada en Camila, es en Camila y Ladislao, Uh-huh. porque yo no lo quiero dejar afuera a este joven tucumano tan importante. Bueno, esto que les sucedió a los dos, ¿no? Y por supuesto una época, el rosismo, ¿no? Sí, es muy interesante. No, vamos a tratar de no spoilear nada, pero digo, es muy interesante explicar que hay como una primera parte del libro que nos va poniendo como en clima, ¿no? Que vemos, digamos, a Ladislao y a Camila, bueno, a Camila desde su nacimiento, ¿no? Y Ladislao siendo un niño. Y en esa primera parte, lo que empezamos a vislumbrar es como ese contexto histórico sobre el que también se ha escrito mucho, pero a mí lo que me resultó muy interesante desde la escritura, más allá de los hechos, que por ahí mejor no los conoces, cómo vas construyendo de alguna manera este sistema opresivo, ¿no? Que luego, esa cosa como de agobio, ese clima de agobio social, de presión social, de tiranía social que se va construyendo lentamente, sobre todo en esa primera parte, ¿no? Que es algo que va como expandiéndose. Luego me parece que va a tener, el escenario va a tener una función en la estructura dramática muy concreta, ¿no? Que es esta transgresión en medio de un contexto muy opresivo y muy hipócrita también. Digo, ¿cómo fue también pensar, que me imagino que es difícil, y a mí también me pasa a veces cuando escribo, pensar en las infancias, ¿no? Porque viste que las infancias, primero que están siempre como un poco deslucidas en el siglo XIX, primero que eran muy breves, ¿no? Las infancias, porque desde muy, ya esa adolescencia, que hoy entendemos como adolescencia, no existía. Digo, ¿cómo es pensar estos personajes desde las infancias? Desde cómo se van constituyendo. Las infancias han sido generalmente ignoradas, ¿no? Ujú. No nos pareciera que han sido, bueno, que son como invisibles, como si no hubieran existido. Y eso es lo que me interesó contar. Las infancias, una infancia en Tucumán y una infancia en Buenos Aires, pero sobre todo una infancia en el Río de la Plata. Y por supuesto,
eh, dentro de la sociedad porteña, la élite, entre comillas, porteña, y en todo caso también la élite tucumana, porque Ladislao Gutiérrez era el sobrino del gobernador. Entonces, pero un niño huérfano, ¿no? Criado por los tíos. Y esto que decís me interesa, ¿no? En cuanto a una sociedad y a la presión social, ¿no? Porque en general, porque es evidente, se responsabiliza plenamente a Juan Manuel de Rosas de este acto brutal y trágico que fue la orden del fusilamiento de estos dos jóvenes, ¿no? Un sacerdote y su feligresa, digamos, que eran amantes. Pero yo no puedo dejar de lado, y además no lo dejo de lado porque la historia así lo dice, ¿no? La presión ejercida por el padre de Camila, la presión ejercida por la iglesia, y sobre todo también la presión ejercida por la sociedad. Esto que decía es una sociedad hipócrita en todo caso, que pedía sangre, que pedía castigo, porque acá se jugaba, digamos, el juego de la política, ¿no? Rosas y la oposición, que se hinchaban de un lado y del otro para ver quién se llevaba la tajada más grande, que era el poder, ¿no es cierto? Y en el medio, dos jóvenes enamorados. Es muy triste, realmente, es muy triste, ¿no? Y además, digo, tiene ese condimento como de esas historias de amor que parecen casi, ¿no? De ficción, porque digo, es como, uno podría decir, es como, no sé, un Romeo y Julieta, ¿no? Digo, esta cosa de la tragedia. Exacto. Es increíble y a mí lo que me gusta mucho de este recorrido que haces, por eso digo que me parece que es una perspectiva distinta, ¿no? Tomarlos a ellos de niños, que son dos niños muy distintos, ¿no? Porque Ladislao, yo creo que su orfandad marca un poco esta personalidad, ¿no? Claro. Como un chico que intenta construirse un futuro, correrse un poco del ala del poder, lo ves como que es alguien que no conecta con esa violencia propia, ¿no? Del Río de la Plata, de lo bélico, de la guerra. Y paralelamente está Camila, que yo entiendo, ¿no? Esto de la libertina, si bien son como dos historias distintas, Sí. hay un eje conector con esta abuela, y una chica como que ya se lleva un poco como el mundo por delante, ¿no? Cuando las ves interactuar con sus hermanas, siendo muy pequeña ella en relación a sus hermanas, como tiene una personalidad muy brillante, ¿no? Como muy, yo diría, como una personalidad muy sonora, que de alguna manera se destaca. Digo, es interesante ese juego, ¿no? Como contrapuesto un poco de esas personalidades hasta que llegue el encuentro, pero digo, previamente los vamos como viendo. Y digo, ¿cómo fue construir históricamente eso? Porque a veces viste que faltan esos elementos, ¿no? Cuando uno empieza a investigar, es muy difícil construir eso. ¿Cuánto hay de lo que uno intuye de la personalidad? ¿Cómo se hace ese proceso de investigación para ir perfilando estos personajes que fueron reales, pero que de alguna manera también tienen ese poder de estar como en una novela, en una ficción? Exacto, es esa combinación, ¿no? Que intenta ser perfecta, amalgamada, ¿no? Entre lo real, el mundo de los datos históricos, con la ficción, ¿no? Con la decoración que el autor le pone. Sí, bueno, eso es parte de mi trabajo y te diría que lo disfruto y casi igual que mientras escribo, ¿no? La búsqueda de datos, de documentos, de textos que reflejen no solamente el personaje, los personajes a tocar, sino el contexto y esto que decís, las costumbres y, eh, y las realidades, digamos, que tienen que ver con el siglo XIX, y esto tendría que ser, bueno, la primera mitad del siglo XIX. Por supuesto,
lo que se ha fijado en general en la historiografía sobre este acontecimiento es el, digamos, el poder de la política y lo que sucedió con Rosas a partir de este suceso, ¿no? La oposición usa este acontecimiento brutal para, esto sucede en el 48, el fusilamiento sucede el 18 de agosto de 1848 y Rosas cae en el 52, o sea que la oposición usa esto para aprovechar y usarlo políticamente. Bueno, hay autores y por supuesto de la historiografía pura y dura que se ocupan de los movimientos sociales, no sé, digamos, del lugar que ha ocupado la infancia, esto que bien decías, la adolescencia no existía, los niños eran niños hasta los 12 años, 13 años y después eran adultos. Y a mí me parecía, bueno, fundamental. Yo quise escribir esta novela porque yo necesitaba saber cómo dos jóvenes de apenas 20 y 24 años llegan a una situación así. ¿Qué niños han sido para llegar a eso? Y sí, por supuesto, me pareció muy interesante Ladislao, ¿no? Considerado, como vos bien decías, en aquellos tiempos donde la violencia y la construcción de la figura masculina era una e inamovible, el hombre, el militar, el comerciante, el hombre duro, la voz que no se refuta, que no se discute, la ley. Y este muchacho, que es una suerte para aquellos tiempos de un hombre borrado, ¿no? Este sacerdote es el hombre borrado. Y qué notable que ese hombre borrado es quien convoca al amor y a la pasión a esta jovencita, ¿no? Porque es un hombre diferente, es un hombre pura bondad, puro asistencialismo. Que no quiere hacer uso tampoco de sus privilegios, ¿no? También en un momento. Es un hombre fascinante, es un hombre con tanto dolor, ¿no? Escribir su muerte, su asesinato. Un hombre, además es un hombre que duda, que no tiene, el hombre, por eso digo es un hombre borrado, el hombre en aquellos tiempos era un hombre de puras certezas, él es un hombre que duda, ¿no? Es Camila quien avanza, es Camila quien, al revés, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Que insiste. Esto no quiere decir que ella lo amenaza, digamos, con un revólver en la cabeza diciéndole, debes amarme, de ninguna manera. Por eso es un hombre borrado que a mí me resulta fascinante porque es un hombre vulnerable que muestra sus heridas, ¿no? Creo que la belleza que tienen los personajes desde lo literario es esa especie como de contradicción, ¿no? Porque eso es lo que hace que de pronto a un lector o a una lectora te conecte con el personaje. Esto, ¿no? La duda de cómo se hace, de la vocación, de lo que uno desea, de lo que se debe hacer, ¿no? Estas contradicciones permanentes. Total. Que me parece que pesan mucho más en él, como vos decís, que en ella, ¿no? Porque, bueno, creo que también tiene que ver con que tal vez ella viene de una familia acomodada, donde las cosas son como decimos nosotros, y pese a ser mujer, ¿no? Tiene un poco esa cosa un poco impresa. Y me parece muy interesante cómo juegan estas contradicciones en el relato, ¿no? Hay una cosa muy, muy fuerte en eso. Perdón, sí. No, y además no podemos soslayar la educación que recibe Camila. Si bien tiene un padre como eran los padres en aquellos tiempos, autoritario y duro, riguroso, tiene una abuela que la elige, ¿no? Camila es la elegida, por fortuna o por desgracia. Es la elegida para, ¿no? Madame Perichon le transmite su saber, le transmite
digamos, su educación sentimental, con la mezcla de una niña del Río de la Plata, porque Madame Perichon era francesa, ¿no? Digamos, había nacido en una colonia francesa. Entonces, para Camila ahí hay como un guiso difícil de cocinar también, ¿no? Es el saber de la abuela francesa y es la educación criolla dura, ¿no? A la española. Nosotros habíamos sido hasta hace bastante poco una colonia española. Claro. Entonces, bueno, esas dos educaciones, en todo caso, esas dos formas de mirar el mundo, la francesa y la española, chocaban, ¿no? Y entonces, bueno, Ladislao y Camila tienen dos educaciones diferentes. Camila es una lectora desde muy pequeña, lectora de libros tal vez difíciles para una niña, y ella es inquieta y curiosa. Ladislao también es inquieto y curioso, pero está más ceñido, ¿no? Está más apretado. Ella es puro desborde. Sin embargo, los dos son religiosos, porque no puedo dejar de destacar esto, ¿no? Son dos transgresores a la ley, son dos desafiantes a las normas impuestas. Él debía ser célibe, era un sacerdote. Ella no debía enamorarse ni tener acceso carnal con un sacerdote. Eso era impensable. Sin embargo, llevan adelante, ¿no? Se dejan llevar por la pasión, por su deseo, pero no dejan de ser religiosos, no se transforman en dos ateos, dos cruzados de ahora vivamos la vida profana. No, por eso hay ahí, ¿no es cierto? Yo necesitaba contar esto, digamos, estas contradicciones constantes de estos dos jóvenes, porque en la película vemos, sí, una chica, un chico, viven un amor prohibido muy sexual y muy, digamos, es muy caliente la película. Recordamos todos esa escena sobre la mesa de Suso Pecoraro e Imanol Arias. Pero hay muchas contradicciones, como vos decías, en ellos dos. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Claro, y aparte hay una cosa que es muy interesante, no quiero contar mucho del libro, pero digo, en un momento del libro, Ladislao escucha a una mujer que es amante de otro clérigo, ¿no? Que tiene hijos, o sea, digo, entonces acá también hay algo muy interesante que aparece esta lucha entre lo que se debe hacer y lo que se siente, y también aparece como ese rechazo es hipocresía, ¿no? Porque digamos, no era nada tan extraño. No. ¿No? Pero bueno, aparecía esto de que ninguno de los dos tenía como esa consistencia para sostener esa especie de hipocresía social que estaba, ¿no? Y que todo el mundo sabía muy bien quién era la pareja de quién era la hija de quién, digo, pero, ¿no? Como a sotoboche. Entonces, esa escena es muy, muy buena también en la novela. Y cómo él no juzga, ¿no? Es decir, el lugar desde el que se para él como de una escucha, ahí también, ¿no? Digo, por eso digo que estas contradicciones hacen a los personajes, le dan una gran potencia, ¿no? Desde lo literario y desde lo histórico. Es que es eso, ¿no? Yo te escucho y también, bueno, repongo la escritura y me sigue dando escalofríos, ¿no? Ese hombre de Dios que no juzga, que abraza, en todo caso, amorosamente, ¿no? A las pecadoras, pero que digamos, en un momento le sucede a él, ¿no? Son realmente estos dos personajes, estas dos personas, fueron una suerte casi, te diría, como vos bien decías, ¿no? Casi como un Romeo y Julieta, pero mucho peor, porque Romeo y Julieta no buscaron morir, intentaron una estratagema para escapar y poder vivir su amor, les salió mal. Estos jóvenes no intentan una estratagema de tomarse un veneno
en un punto, tampoco queremos contar mucho, aunque se sabe cómo termina con el fusilamiento, el célebre y horrendo fusilamiento en santos Sí. lugares. Yo creo que de algún modo, porque yo los percibía un poco casi como San Francisco y Santa Clara de Asís, ¿no? Realmente pura bondad, despojados de, de los bordes de lo profano, de lo terrenal, muy místicos, ¿no? Entendiendo que ese amor era casi un amor divino, el que se profesaban uno por el otro, y que entonces ese amor, de algún modo, ya llegado al final, no era digno de ser, no digno, sino no debía ser vivido en la tierra. Del único modo que podía ser vivido era al lado de Dios. Uno, como dos personas muy terrestres, terrenales, que somos vos y yo, podemos no entender cómo se puede llegar a eso. Cómo llega Camila, ¿no? En esa escena que va a ser bendecida, digamos, va a ser bendecido ese bebé que lleva en el vientre y debe confesarse, ya está casi entregada como una beata, ¿no? Como una santa, entregándose con amor a la muerte, porque entiende que se reencontrará con su Ladislao en el más allá. Yo no entiendo cómo alguien puede, ¿no? Bueno, Entregarse es un así. poco también como esa idea propia también de un poco del romanticismo como movimiento, ¿no? Exacto, exacto, Cultural, estético, ¿no? Que bueno, había exacto. cosas que, ¿no? Uno piensa y dice, finalmente es una historia donde triunfa el amor. Uno podría decir es una tragedia, pero es una historia donde triunfa el amor, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros querríamos, yo los abrazaría a los dos Claro, y los lo metería en un sacarías de auto ahí. Sí, claro. nos escaparía, no sé, ¿no? Por favor. Pero bueno, como bien, vos bien decís, ¿no? Esta búsqueda de ideales, idealistas en su máxima expresión, bueno, ¿no? Gutiérrez, estás ahí a tu lado, Camila, que es Sí, sí, sí. esa célebre diálogo, esas célebres líneas que existieron realmente y que uno no puede, a mí me pasó, ¿no? De estar realmente en emoción constante mientras lo escribía y Eso ya, te sí, sí, quería preguntar, digo, esa escena del fusilamiento, ¿no? De toda esa previa, digo, ¿cómo fue escribirlo? Porque, digo, uno se va metiendo en la piel de los personajes, ¿no? Digo, no es que uno totalmente. escribe poniendo una distancia total, que No, por ahí, viste, como no. Yo siempre digo que una vez me pasó que yo lloraba mientras escribía en mi casa, también me está loca, enloqueció totalmente, o a veces, viste, que sentía hasta físicamente el cansancio de una escena de tensión. absolutamente. Digo, ¿cómo fue escribir esto que uno ya lo conoce, que lo ha escuchado, que digamos que no hay cosas que te sorprenden, pero emocionalmente volver, ¿no? A ese acto tan cruel, tan injusto, porque yo no sé si antes, la verdad que no tengo registros, pero no sé No, si hay antecedentes, me parece que no no, hay antecedentes no. de cosas así, de mujeres incluso fusiladas. Digo, ¿no? Como la atrocidad total desde lo político, puedo decir, finalmente la mataron, casi todos los matan, ¿no? Casi los dos bandos políticos, uno por presión, el Exacto, otro, exacto. es una cosa, viste, que uno lo analiza y políticamente es un horror realmente, ¿no? ¿Cómo fue escribir eso? ¿Cómo fue construir eso? ¿Cómo lo viviste? No, yo escribí toda la novela en estado de conmoción constante porque la Porque leí. sabías el final. Claro, y además, no sé si viste que es como un anuncio página a página, que uno, por supuesto que sabe el desenlace, pero es casi como un oráculo. Uno va viendo algunas líneas donde, ay, Dios mío, lo que se viene. Y
Sí, por supuesto. Y ya, te diría, en varios momentos, por supuesto llorando, y hasta el día de hoy, que recuerdo algunas escenas y no puedo evitar la emoción, ¿no? La escena del fusilamiento, por supuesto, la escena, ese diálogo final de los padres antes del fusilamiento, eh, por supuesto, pero y tanto, ¿no? Esa entrega de esa chica, esa entrega de ese muchacho, eh, es una tragedia griega, ¿no? Ujú. Todo está anunciándose, ¿no? Es horroroso, eh, y, pero bueno, pero son dos almas que se aman, dos personas que se aman, y además también fue tan, tan reconfortante y tan fascinante poder contar es, ese vínculo amoroso, ¿no? Eh, no solamente el sexual, que es, ¿no? Por momentos uno queda un poco sin aire, Esa te, queda un con poco una sin tensión. una tensión sexual y una ejecución sexual, Ejecución. pero el amor, ¿no? Realmente son dos románticos, como vos bien decías, del movimiento del romanticismo, eh, y con esa intensidad, ¿no? Para bien y para mal, porque la pasión, sabes bien, que cuando la pasión y la desmesura mete la cola, Se es complican las difícil, cosas un se poco. complican las cosas, es difícil, es difícil, es difícil. Y vos te interesa una carrera literaria de mucho, por supuesto, muy vinculada a la novela histórica, con mucha investigación, y se me ocurre que siempre algo que va quedando de una novela, finalmente uno retoma para otra, ¿no? Porque Claro. bueno, es como que están todos los hechos concatenados. Pero en esta novela en particular hubo, digo, me imagino que cada novela hay algo que uno descubre, ¿no? Digo, siempre hay cosas a descubrir desde este rol más desde la historia. ¿Hubo algo en esta novela que vos dijiste, me sorprendió este dato histórico, esta costumbre, no sé, algo que, que, que fue como un poco revelador en el proceso de investigación? Sí, lo que a mí me enseñó Camila, o lo que a mí me enseñó Pecadora, fue todo, yo diría, yo hablo casi de un vía crucis de Camila O'Gorman. No lo quiero dejar de lado a Ladislao, pero bueno, él era sacerdote, él estaba más unido al mundo religioso. Claro. Ella no. Eh, y yo te diría que descubrí, o quedé muy interesada en los místicos, en realmente el estudio y la investigación del mundo religioso, del dogma, del catolicismo, de, digamos, de lo que significan la institución y la creencia, la mitología, eh, en todo caso de una construcción social e individual a través de la religión. Todo eso a mí me pareció, me abrió de un modo la cabeza, vamos, dejar de ser tan definitiva y tan Ujú. definitoria, sino casi, te diría, como Ladislao, estar más perenne, más pregnante, perdón, a la duda, a la Ujú. incertidumbre, a no ser tan taxativa. Eh, Eso me pone tal vez más frágil, seguramente más vulnerable, porque del otro modo uno cree que va con sus convicciones y sus creencias adelante y que es invencible.
ahora me siento más vencible, pero aprendí o estoy en ese camino de mayor incertidumbre, la lectura de San Agustín, de Santa Teresa. Yo ya empecé un poco a investigar sobre mí, ¿no? Investigar acerca de mi próxima novela. Pero San Agustín y Santa Teresa quedaron en mi mesa. Yo en general cuando termino una novela y voy a empezar, yo subo, ¿no? Guardo aquí al costado, tengo el sector de los libros de historia y ahí van, ¿no? Porque acá atrás tengo ficción, tengo otras cosas. Pero acá a mi izquierda tengo mis estantes de historia. Y ahí suben los libros que yo ya usé, ¿no? Van ahí. Y empiezan a bajar y a aparecer los nuevos. Sin embargo, San Agustín y Santa Teresa no se fueron. Quedaron ahí. Sí. Y veo que esta pregunta, veo que estás hablando ya de una próxima novela. Bueno, después no te voy a preguntar tanto, ahora lo vamos a charlar en Córdoba. Eso sí es que se puede charlar, no sé. Claro, viste, cuando te sacas una novela, te dicen, esperá, primero esta novela, después vamos a hablar de la próxima. Obvio. Pero ¿sos una autora que está permanentemente escribiendo? ¿O te tomás por ahí como un periodo de siempre estás escribiendo? Siempre estoy escribiendo y si no estoy, digamos, ahora todavía no estoy escribiendo la próxima, pero ya estoy leyendo. Investigando. Por supuesto, claro. Ya estoy leyendo, ya te empiezo a tomar mis apuntes, yo tengo una libreta, ¿no? Mi libreta donde hay, bueno, donde yo ya empiezo, claro, a mano, con mi lapicera, donde yo empiezo a tomar apuntes de palabras que me resuenan, frases, citas por ahí, incluso ya tengo el acápite no es ese epígrafe que yo pongo al principio de mis novelas, es como el paratexto, ¿no? Que yo en Pecadora puse una frase muy conmovedora de Juana de Arco, porque Camila es una suerte de Juana de Arco criolla, ¿no es cierto? Es nuestra Juana de Arco. Y yo ya creo tener no quiero decir de qué libro, que lo tengo aquí al costado, pero de un texto importante de la cultura helénica, una frase que me pareció pertinente para mí, y yo ya me lo tengo apuntado. Y ya con eso empezás a alargar de a poco. Exactamente. Bueno, Flor, para cerrar, porque después vamos a charlar mucho más en Córdoba. Sí, qué placer, qué ganas. Por fin empezamos a girar de nuevo, ¿no? Después claro. No han sido tiempos fáciles no. tampoco, ¿no? Para el mundo de los libros, porque hay algo que tiene ese contacto personal, ¿no? Sí. Bueno, que es único. Creo que la virtualidad nos ha permitido seguir contactándonos, pero bueno, hay algo que ocurre en la presencialidad que no se da en otros formatos o soportes. Pero ¿cuál fue para vos el mayor desafío de esta novela? Si vos tuvieras que decir, mira, supongo que cada novela debe representar para vos no solamente un largo proceso de investigación, de escritura, de edición, bueno, todo ese camino que recorremos los escritores, pero siempre cada novela tiene como un ¿no? Donde uno parece un nuevo desafío, donde uno vuelve como a jugarse, digo yo, ¿no? Si vuelven a jugarse cosas como escritor. ¿Cuál fue en esta novela? ¿Sentiste que esto me sacó de mi lugar de confort? ¿Esto me movilizó? ¿Dónde estuvo el desafío de Pecadora? Mira, te diría que en un punto me volvió a reunir con Pasión y Traición, mi primera novela, y te diría con Remedios de Escalada, y por otro lado, con mi propia historia, con mi familia, y esto que te digo, ¿no? Aflojó ciertas rigurosidades exactamente, estructuras férreas que yo tenía y pensamientos muy férreos sobre algunas cosas.
me puso más vulnerable. Bienvenido sea, y bueno, y con otras ganas, y no ser esto, ¿no? Tan taxativa, tan... Me trajo eso, Pecadora, esta novela, ¿no? Me, me trajo ese vínculo que yo tenía muy chica con mi abuela, no porque fuera Madame Perichón, ni mucho menos, pero sí eh, ese vínculo tan íntimo de las niñas, o por lo pronto me pasó a mí, de las niñas pequeñas con sus abuelas, ese Ese asunto. vínculo. Sí, sí. Bueno, nos vamos a preparar entonces el miércoles 24 para presentar Pecador en Córdoba. Va a ser un placer acompañarte y simplemente decirles que lo lean porque van a quedar atrapados, no solamente por esto que yo te decía de la historia, sino de la historia de ellos dos, ¿no? De las de Leao y Camila, sino por todo ese contexto. Hay algo muy interesante que ya lo vamos a charlar, la presencialidad, ¿no? Que es como ese escenario tiene una fuerza dramática enorme en todo lo que va aconteciendo, así que bueno, vamos a charlar bastante de eso. Bueno, Flor, querida, gracias por tu tiempo, un placer charlar con vos y un placer leerte. Y Pero bueno, nos gracias, estamos viendo. muchas gracias a vos, Fer, y espero con ansiedad nuestro encuentro en Córdoba, en tu ciudad. Perfecto, abrazo, un beso grande. Chao, Beso. chao.